Salmo 19, verso 7. ¿Sí lo encontró? Lo voy a leer y luego oramos. Dice la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y se los voy a leer también en la traducción lenguaje actual. La ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Ponga su mano ahí en su corazón y podamos juntos orar en esta tarde por esta palabra que Dios puso en mi corazón para la iglesia. Y siempre cuando Dios pone una palabra, pues es importante que la transmitamos, que la demos y que pueda ser de ayuda para los que fue enviado. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque estamos aquí reconociendo que solo tú tienes el poder para actuar en cada una de nuestras vidas. Te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón y sabemos que seremos utilizados para tu servicio. Que esta palabra sea enviada, que caiga en buena tierra y no retorne atrás vacía, Señor, sino que sea esa ley perfecta que convierta nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero iniciar haciéndole una pregunta. Si pudiera hacer un poco de memoria de México o pudiera hacer un poco de memoria de cualquier país actual, ¿recuerda alguna ley que hayan aprobado que usted piense que carece de fuerza? Y no hablo de fuerza porque fue impuesta, sino que carece de algún valor, que usted dice, ¿para qué pusieron esa ley si ni siquiera tiene un valor real e importante que pueda cambiar a nuestro pueblo? ¿Recuerda alguna ley? ¿No recuerda ninguna? Les voy a compartir una. Es de la historia de México, hace muchos años, es del 1853. Y está documentado que en el gobierno del presidente López de Santa Anna, él aprobó una ley, en ese tiempo no había Congreso, y él aprobó una ley siguiendo los estilos que habían en Europa, una ley donde se le iba a aplicar un impuesto o se iba a grabar de acuerdo al número de ventanas, de puertas, de carros, de perros que usted tuviera. Y usted dice, qué cosa más curiosa, imagínate, las casas no podían tener ventanas, porque si tenían ventanas, de acuerdo al número de ventanas que usted tenía, iba a pagar ¿qué? Y si tenía una puerta, también. Y si tenía un perro, y si tenía 5, pues iba a pagar más. Le pregunto yo, ¿qué valor real aportaba la sociedad mexicana a ese tipo de ley? ¿Iba a cambiar la pobreza? ¿Iba a aumentar la calidad de servicios que tenían para el 1800? Dígame. Y probablemente usted dice, bueno, pues fue una ley impuesta imitando los gobiernos europeos. Se cree que él imitó a un presidente, a un gobernante francés llamado Guillermo, y aplicó esa misma ley en México. Pero ¿sabe cuál fue el resultado de todo esto? Que él no contempló que para llevar a cabo la ley o la implementación de la ley también necesitaba implementar recursos humanos y económicos para que fueran por todos los lugares y pudieran ver cuántas ventanas, puertas, caballos, perros tuviera la gente. Porque para poder grabar o aplicar un impuesto, ¿cómo usted aplica un impuesto si la gente a lo mejor no estaba ni enterada? Y el resultado, amados, para hacer la historia larga corta, el resultado fue que le costó mucho al gobierno preparar equipos para enviar a la gente, para poder hacer esos censos, para que la gente pudiera pagar los impuestos de esas cosas. Y de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la ley de Dios. La ley de Dios, amados, a diferencia de las leyes humanas, que usted puede decir carece de sentido esa ley, el único motivo detrás de esa ley era que
el gobierno estaba sumamente pobre y quería recaudar impuestos. No hay mucha diferencia con la realidad, ¿verdad? A lo mejor no estamos sumamente pobres, pero a veces sabemos que hay impuestos, como me han contado, que no me consta. El refrendo del auto que surgió después de, creo que fue del fútbol, y después pusieron ese impuesto y ahí sigue el refrendo de los autos. Entonces, lo que hacen es grabar, poner impuestos, pero realmente beneficios reales que veamos en la sociedad mexicana a causa de esa ley, ¿qué podríamos decir? Que a lo mejor no están documentados y no está. Ahora bien, la ley de Dios sí produce efectos reales, tangibles y permanentes. Y usted me va a decir, pastora, ¿qué tiene que ver todo esto con el génesis de la iglesia? Durante el tiempo que he compartido aquí en la iglesia, mencioné algunos eventos y principios que fueron necesarios que ocurrieran para que la iglesia naciera. Mencióneme algunos, esto es un repaso muy general, mencione algunos de esos eventos. La resurrección de Jesús, ¿qué más? La venida del Espíritu Santo. Para que Jesús resucitara tuvo que haber, ¿qué? Muerto. ¿Qué más? Hablé del fundamento de los discípulos y de la palabra en sí misma. Hoy vamos a hablar de la ley de Dios. Y hoy vamos a un principio, vamos al libro de Hechos, búsquelo ahí. Vaya a Hechos capítulo 6, versos 1 al 2 y verso 4. Y quiero que vea el suceso de los eventos. El Espíritu fue derramado, Pedro predicó, la gente se convirtió y toda esa gente que recibió a Cristo, que se arrepintieron, formaron parte de la iglesia. Así que el número de creyentes, ¿qué pasó? Se tenía que multiplicar. ¿Sí encontró el texto? Hechos capítulo 6, versos del 1 al 2 y el verso 4. Dice, pero con la rápida multiplicación de los creyentes empezaron las murmuraciones. Los que solo hablaban griego se quejaban contra los de habla aramea, que sus viudas sufrían discriminación en la distribución diaria de los alimentos. Verso 2. Para solucionar el problema, los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron, nosotros debemos dedicarnos a predicar y no administrar el programa de alimentación. Verso 4. Así podremos dedicarnos a orar y proclamar la palabra de Dios. El suceso real de la iglesia, amado, es que Dios de los 12 lo multiplicó, Pedro predicó y la iglesia se multiplicó. Le hago una pregunta. Cuando la iglesia crece, ¿qué dice ahí que surgió? Le hago una pregunta real. ¿Usted quiere que la iglesia crezca? Y estamos hablando de la iglesia del Shaddai, esta parte de la iglesia. ¿Quiere que crezca, sí o no? Vea uno de los problemas que van a surgir cuando la iglesia crezca. ¿Está preparado para esa etapa? Porque eso dice la Biblia, no lo digo yo. La iglesia crece, pero también crece la... Ahí está la palabra. Y también dice que surgió las comparaciones, porque empezaron a decir, es que la distribución que se le da a las viudas de habla griega es diferente a la que se le da a las viudas de habla hebrea o aramea. Hubo comparaciones, quejas de discriminación, nos están tratando menos. ¿Usted ha escuchado eso en la iglesia del Señor? A medida que aumenta, crecerá la murmuración, las comparaciones, las discriminaciones, la queja, y también existía algo que implícitamente está ahí. Surgió todo ese problema, pero también surgió una solución, que esa parte no la leí. El verso 3 dice que los 12 convocaron a todos los creyentes y dijeron, vamos a seleccionar ¿cuántos hombres?
7 hombres sabios, llenos del Espíritu, para que realicen esta tarea. Quiere decir que había gente preparada en la iglesia que estaba desocupada, que no estaba trabajando activamente y que estaban plenos, llenos del Espíritu Santo y que no estaban ocupados en absolutamente nada. ¿Sí lo vio? Sí viene el problema, sí hay murmuración, pero también hay gente plenamente preparada, llena del Espíritu, que pueden desarrollar unas tareas y un servicio dentro de la iglesia. Si nosotros como iglesia queremos crecer, sí vamos a tener situaciones complejas que llevar, porque a medida de mayor persona, mayor problemas. Pero también va a haber mucha gente preparada que pueda trabajar en esas áreas. Ahora bien, ¿cuáles son las 3 áreas que Pedro menciona o áreas de servicio en las cuales podemos ocuparnos dentro de la iglesia? Hay 3 áreas en las cuales usted se puede ocupar. Una, el servicio. ¿No fue lo que seleccionaron? Diáconos, hombres llenos y preparados. Usted se puede ocupar en el servicio. También se puede ocupar a la oración. Y también se puede ocupar en la, ¿qué dijo Pedro? En la palabra, en la enseñanza. Y yo le hago una pregunta, y esta es personal. ¿En cuáles de esas 3 áreas usted se está ocupando ahorita? Porque dice, bueno, a veces vengo, a veces oro, a veces leo, a veces predico, a veces sirvo. Pero aquí hay 3 áreas en particular bien definidas. Y no quiere decir que los que sirvan no necesitan hacer las otras cosas, simplemente eran hombres calificados, equipados para servir también. Pero Pedro manifestó algo, y lo dice en Reina Valera: no es justo que nosotros dejemos de ocuparnos de la palabra y de la oración para servir. Amados, y tenemos que hacer conciencia, la iglesia va a crecer y ese es el deseo de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que nosotros también nos ocupemos y sirvamos para que haya gente también ocupada única y exclusivamente en la palabra. Eso no es lo que está diciendo Pedro. Porque le está diciendo, no es justo que yo deje de hacer lo que Dios me llamó a hacer, orar y dedicarme plenamente a la palabra, para hacer algo que ya hay otras personas preparadas en el cuerpo de Cristo que lo pueden hacer. Y quiero que usted entienda esto. Hoy estamos hablando de la ley de Dios y el título de esta prédica es: la ley de Dios es mi delicia. Prácticamente eso es lo que Pedro le está diciendo. Y yo quisiera que aquí todo el mundo me contestara: pastora, yo me voy a dedicar a la palabra. Pero la verdad es que yo sé que no va a ser cierto. Si usted dice que lo va a hacer, dedicarse a la palabra y predicar la palabra, está bien, es válido. Pedro lo hizo y lo dice y lo comunica a todos los creyentes. Pero también habla de otro grupo que son los que oran. Y hay otro grupo de personas que son los que sirven. Son 3 áreas indispensables, amados, de la iglesia. Las necesitamos. Y las 3 tienen que conformar un solo cuerpo, que es la iglesia. Si va conmigo hasta ahí, ¿y usted qué área va a decidir hacer? Si usted de lo que sirve, llénese del Espíritu y sirva, como dice la Biblia. Si usted va a hacer lo de la palabra, dedíquese a eso. Y si ustedes son de los que oran, lo quiero ver aquí a las 6 de la mañana. Porque ya he visto que los que oran han ido menguando y es importante para la iglesia. No importa lo que usted decida hacer o que Dios los haya llamado a hacer, hágalo conforme Dios le dé a hacer. Hoy solamente nos vamos a enfocar en los que tienen deleite en la palabra, deleite, como dijo Pedro. Y dijo, no es justo. Imagínense qué fuerte, ¿verdad que sí? Listo. Vaya conmigo a un pasaje que está en el libro de Éxodos, capítulo 20. A ver si me escucho todavía.
Éxodo capítulo 20. Vamos a hablar de la ley de Dios y la ley de Dios empieza en Éxodo 20. Los que recuerdan un poquito de historia, ¿qué sucedió en Éxodo 20? Aparecen los famosos 10 mandamientos que usted y yo conocemos. Vamos a leer algunos textos, vamos a ver un poco de historia acerca de la ley de Dios y para qué sirve la ley de Dios. ¿Sí lo tiene? Éxodo 20, 1 y 2, y luego vamos a leer los versos del 18 al 20. Dice la palabra del Señor: luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Ahora vaya al verso 18. Cuando los israelitas oyeron los truenos y toque fuerte del cuerno de carnero, vieron los destellos de relámpago y humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia temblando de miedo. Verso 19. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Verso 20. No tenga miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponernos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. La ley de Dios, literalmente ley, en hebreo significa Torah. Y en griego es una palabra que es nomos, que significa costumbre, y en hebreo instrucción. Vea las perspectivas que son totalmente diferentes. Para los griegos la ley era una costumbre, por eso escuchamos las leyes de usos y costumbres. Para Dios no son usos y costumbres. Para Dios la ley representa instrucción y tiene una finalidad diferente. Es para formar nuestro carácter y para revelar el Dios de los cielos al corazón del hombre. Son dos finalidades completamente opuestas. Y aquí en el evento de Éxodo 20 vemos que ¿quién le da la ley al pueblo? ¿Quién le habló la ley al pueblo? ¿Quién, amados? Ahí usted va a decir, no sé, pastora. Vaya ahí el texto final. Dice, cuando los israelitas, verso 18, oyeron los truenos, el toque fuerte del carnero, vieron los destellos, el humo que salía, se mantuvieron a distancia. Y después dice, verso 19, le dicen a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero no queremos que Dios nos hable directamente. Los 10 mandamientos, amado, Dios los dio al pueblo para salvaguardar la vida de las personas. Y habían instrucciones que eran para su uso, pero también para la vida en comunidad. Y esto Dios directamente se lo habló al pueblo de Israel. Y Dios no pudo terminar de decírselo completamente porque el pueblo, ¿qué dijo? No queremos escuchar a Dios, queremos mejor que tú no los digas. Y les pregunto esto, imagínense el único pueblo privilegiado sobre la tierra que escuchó, amado, y vio, porque eso dice la palabra, que ellos vieron y escucharon a Dios hablar la ley y que ellos hicieron, rechazaron a Dios y dijeron, no, preferimos que tú no los digas. Entonces Dios, lo que tenía preparado para decirles, Moisés terminó diciéndole y dictándole las otras leyes que usted las conoce. Son leyes que son cómo se hacen las festividades, cómo acercarse a Dios, los cultos. Y luego 38 años más tarde, Moisés volvió a dar otras leyes porque era una nueva generación que ya no iba a vivir en una sola comunidad, sino que era un pueblo que iba a conquistar la tierra y iban a vivir cada quien en la parte de la tierra que les tocara. Pero vean lo interesante.
¿Cuál sería nuestra respuesta si Dios mismo nos estuviera hablando a nosotros? ¿Rechazaríamos la voz de Dios? ¿Rechazaríamos que Él mismo nos está exhortando? Y ahí dice claramente que el pueblo tuvo miedo. Hay cosas que nos van a parecer nuevas porque la forma de Dios hablar no es la misma que nosotros tal vez utilizamos. Ahí dice que normalmente cuando la voz de Dios es algo estruendoso y siempre utilizan la referencia a una trompeta, ¿verdad? Y aquí hablan de el cuerno de carnero. Pero lo interesante es que Moisés dice, no tengan, y menciona dos de las razones por las cuales Dios está dando la ley a su pueblo. ¿Cuáles son las dos razones? Véalo ahí en la parte del texto 20. Dios nos da la ley, dice ahí número 1, para ponernos. Y si usted está poniendo a prueba algo, es saber si el corazón del hombre está de acuerdo al corazón de Dios. Acuérdese que la ley para los judíos habla de instrucción de Dios al corazón del hombre. No es una costumbre. Y la segunda finalidad es que y se aparten del pecado. Qué bonito, ¿verdad? Dios nos da la ley para que pesar nuestro corazón y nos apartemos del pecado. Ahora bien, esa es la historia general de cómo el pueblo de Israel recibió la ley de Dios. Ahora bien, ¿qué dice el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la función de la ley de Dios? ¿Para qué funciona? Para instruir, poner a prueba es medir, ¿verdad que sí? Dice un texto, vamos a leer, que es como una plomada. Es un pedacito de metal que usan los albañiles, ¿sí lo han visto? Y hay una parte más tecnológica que viene como una regla y tienen como unas burbujitas verdes. Cuando usted está construyendo, usted tiene que poner eso para saber si lo que está edificando está ¿qué? Está recto, porque si no la pared se le va chueca. ¿Sí ha visto todos esos hilos blancos que ponen los albañiles de un lado a otro? Eso hace la ley. Tiene que medirnos y también dice que la ley actúa en nosotros como un maestro para que seamos llevados a Cristo. Vaya a esos textos. Uno está en Gálatas, verso 3, verso 24, capítulo 3, verso 24. Y esto Pablo lo está diciendo al pueblo judío. Recuerde, en el Nuevo Testamento hay dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo de los gentiles. Los judíos recibieron la ley directamente hablada por Dios y el pueblo de los gentiles, que somos usted y yo, pues no, porque usted no estuvo allí en el monte, ni sus abuelos, ni sus tíos, ni nadie, ¿verdad que no? Vaya a Gálatas 3:24 si lo tiene. Lo voy a leer en traducción actual. La ley fue como un maestro, y está hablando Pablo, ¿verdad? Acerca del pueblo judío, que nos guió y llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Ahora vaya a Romanos 2, 14 y 15. Y la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos, los judíos tenían la ley que se supone que los llevara a Cristo y ellos, pues la realidad de la historia es que no los llevó tanto a Cristo, ¿verdad? Su corazón fue probado y eso no estaba del todo como Pablo marcaba. La pregunta es, nosotros que no recibimos la ley hablada directamente de Dios, ¿qué usted cree que hizo Dios en nosotros para guiarnos a Él? ¿Sí lo tiene? Dice Romanos 2, verso 14, la segunda parte, y verso 15. Y el propio Pablo está hablando de los gentiles. Ya lo vimos hablando de los judíos, ahora vamos a ver lo que dice Pablo hablando de los gentiles. Aún los gentiles, dice Pablo, quienes no cuentan con la ley, ahorita sí la tenemos, amados, pero estamos hablando de ese tiempo.
con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley. Cuando por instinto le obedecen, aunque le hayan oído, aunque nunca le hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. ¿Qué hizo Dios con el resto de las personas que no son judías? Nos puso la ley de la ley de la conciencia. A los judíos le dio los 10 mandamientos, que se conocen como la ley moral de Dios. ¿Qué es la ley moral? Lo que es bueno y lo que no es bueno. ¿Y qué hizo con los que no son judíos? Nos puso la ley de la conciencia. Nuestra conciencia o nos aprueba o nos reprueba. Si hacemos lo que es correcto, nos aprueba, y si hacemos lo incorrecto, nos reprueba. ¿Sí va conmigo hasta ahí? Ahora vaya a Romanos 3:20. ¿Y qué voy con todo esto? La ley en sí misma, amado, no nos puede salvar. Por eso la ley a los judíos los tenía que llevar a Cristo, y nosotros, la ley de la conciencia, también nos tiene que llevar a Cristo. Porque la ley en sí misma, aunque usted la cumpla toda, no te puede salvar. Dice Pablo que él no conocía que codiciaba hasta que leyó la ley y dijo: no codiciarás. ¿Sí tienes Romanos 3:20? Dice: pues nadie llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Y ahora quiero que usted entienda esto rapidito. Esto es una prueba que usted la puede hacer y que lo podemos hacer con cualquier persona que estamos compartiendo el evangelio. ¿Usted conoce alguno de los 10 mandamientos? Dígame uno. ¿No qué? No robarás. Hágase esa pregunta a usted mismo. ¿Algún día usted ha robado algo, aunque sea pequeñito? Sí. Otra de las leyes que dice los 10 mandamientos, dice: no mentirás. ¿Alguna vez usted ha dicho una mentira en toda su santa vida? Sí. ¿Y eso qué lo haría usted? Un ladrón y mentiroso. Ahora ve, usted ha dicho: ¿alguna vez ha matado a alguien? Pues a lo mejor se dice que no, pero la ley en el Nuevo Testamento, Jesús hablando dice que si usted se enoja, en su corazón, y lo dice el Sermón del Monte, que es la constitución del nuevo reino, usted está cometiendo asesinato contra su hermano. Entonces usted, dígame qué es: ladrón, mentiroso y asesino. ¿Ha codiciado algo alguna vez? ¿Ha mirado a alguien con lujuria, con deseo? Ha cometido entonces adulterio, porque Jesús dijo en el Nuevo Testamento que si has mirado a alguien, y póngale a la lista. La pregunta sería: de acuerdo a la ley moral, ¿seríamos inocentes o culpables? ¿Y qué podríamos hacer para salvarnos? Solo a través de Jesucristo, amados. Usted y yo hemos sido salvos a través de Jesucristo. Y quiero que vayamos al siguiente punto. La ley moral de Dios nos tiene que llevar al arrepentimiento. Cuando usted lee el libro de Hechos, Pedro le está hablando al pueblo y el pueblo le dice a Pedro: ¿qué haremos entonces para arrepentirnos? ¿Cómo borraremos eso que hicimos con Jesús? Y usted y cualquier persona va a decir: ¿qué haremos entonces para salvarnos si le hemos fallado a Dios? Si Dios viniera ahora y nos emitiera juicio, ¿a dónde vamos? Usted ya creyó en Jesús y su deuda fue borrada, pero los que no, amados. Y quiero que usted vea que Jesús empleaba la ley moral cuando compartía con las personas. Vaya a Mateo capítulo 19.
Mateo capítulo 19, versos del 16 al 21. Y usted conoce esta historia, pero quiero que la vea desde otro punto de vista. ¿Sí la tiene? Voy a leer del 16 al 21. Mateo 19. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno, pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le contestó: no cometas adulterio o asesinato, no robes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Verso 20. He obedecido todos estos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. ¿Qué hizo Jesús con el joven rico? ¿Le habló sobre la ley moral de Dios o los 10 mandamientos al joven? Sí, pero vayamos un poquito más atrás. El joven se acerca a Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Les pregunto yo a ustedes, ¿qué usted y yo tenemos que hacer para tener vida eterna? Quiere decir que el único camino para obtener vida eterna es a través de Jesús. Dice el libro de Juan, primera de Juan, que el que tiene al Hijo tiene la vida. Amado, la vida eterna solamente es a través de Jesús. Y Jesús lo que le dice al joven es: ok, tú quieres la vida eterna, vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Y qué hizo? Conocen los mandamientos y le mencionó los mandamientos. Y después le añadió la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Que es los 10 mandamientos condensados. ¿Sí se acuerdan? Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dijo el joven? ¿Cuál fue la respuesta? Y yo le pregunto, ¿de verdad, de verdad, de verdad? Dirían los mexicanos, la neta, ¿de verdad usted cree que este joven así no le haya fallado ninguna? Humanamente, amado. Si Jesús dijo que no hay nadie bueno. ¿Qué usted cree? Y como él le contestó, pues ya lo he cumplido todo, desde que era bien chamaco, porque dice que era joven. Imagínense, eso fue desde los 5 años, ¿verdad? Todo esto he guardado desde mi juventud, y la Biblia dice que era joven, pues ¿cuántos años empezó a guardarlo? A los 3, ¿verdad? ¿En serio? ¿Usted cree que lo guardó todo? Y después Jesús le vuelve y le hace otra aseveración, le dice: bueno, entonces, pues coge todos tus bienes, véndelo y dáselo a los pobres. Les pregunto yo, lo último que Jesús le añadió, que fue la regla de oro, dice: ama a tu prójimo, porque no le mencionó que amas a Dios sobre todas las cosas, le dijo: ama a tu prójimo. ¿Usted cree que cuando le dijo vende todo y dáselo a los pobres, entonces no está amando al prójimo como a sí mismo? Estaba quebrantando la ley también. Y dice que se fue tristecillo porque tenía muchos bienes y no se quería desprender de él. Jesús siempre, amado, quiere que la ley moral nos lleve a arrepentimiento, porque si ese joven hubiera dicho: mira, fallé, ¿qué usted cree que Jesús hubiera hecho? Aquí estoy, porque Jesús añadió y le dijo: después ven y sígueme. Jesús lo estaba haciendo parte de sus discípulos, pero ni siquiera él pudo hacer el paso 1. Para ser discípulos de Jesús, primero tenemos que arrepentirnos y tenemos que reconocer nuestras fallas. Este joven, amado, hasta mintió a sí mismo. ¿Cómo usted guardó todos los mandamientos
Si usted no quiere venderlo y dárselo a los otros y que los otros tengan el mismo bienestar económico que usted, ¿qué usted cree? Dígame, ¿usted cree que no falló en ninguno? Y así va a encontrar gente cuando usted salga a la calle y le comparte el evangelio, que usted le va a decir y ellos no van a querer reconocer su pecado. Y hacen un Dios de acuerdo a su imagen, porque Dios es tan bueno, entonces me va a perdonar. Entonces tú estás creando un Dios de acuerdo a como tú piensas que es Dios, no como Dios piensa, ni como Dios es realmente. Dios quería que este joven se arrepintiera de su pecado y volviera su corazón a Dios y se volviera su discípulo. La ley moral de Dios siempre nos va a llevar a arrepentimiento. Y usted puede verlo repetidamente cuando Jesús habla con la gente en el Nuevo Testamento. Vea la historia de la mujer samaritana. ¿Qué Jesús le dijo a la mujer en una de las partes de la plática? No le preguntó acerca de la moralidad de ella, le preguntó por su esposo. ¿No está siendo Jesús de la ley moral? Y ahí la mujer tuvo que reconocer que en esa parte de su vida ella había fallado. Le hizo ver su error, la mujer se arrepintió, Jesús se reveló que era el Mesías, lo aceptó y después ella compartió el evangelio, cosa que el joven rico no hizo. Si lo ve, Jesús siempre trae a colación eso para que podamos arrepentirnos y ya después llegar a Jesús y podamos tener la vida. ¿Qué Jesús quería para el joven rico? La vida eterna. Esa no era la pregunta de él. ¿Y qué hizo? Se fue sin la vida, sin Jesús, pero sí con su lanita, lo que le duró. No hagamos eso. Quiero terminar este tiempo y quiero que entienda, amado, el arrepentimiento sí puede cambiar las culturas y puede cambiar las costumbres de los pueblos, porque la gente genuinamente se arrepiente y abandona su pecado. Y quiero que vayamos a esta última historia. Está en el libro de Hechos, verso 19. Hechos capítulo 19, versos del 17 al 20. Espero que me esté entendiendo. ¿Sí me va entendiendo? Ok. Eso es importante. ¿Sí lo encontró? La ley de Dios cambia los pueblos y las tradiciones. Por eso es importante que nuestra nación venga al conocimiento de Jesús. ¿Cuántas tradiciones tenemos que cambiar, amados? ¿Listo? Esta historia, dice el verso 17, corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Verso 19. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata y el mensaje del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Y usted va a decir, wow, eso puede ser en todas las naciones. La historia hacia atrás habla de que habían unos hombres judíos que hablaban en nombre de Dios y vinieron unos demonios y ellos trataron de echarlos fuera. ¿Y qué hicieron estos demonios? Pues se les lanzaron sobre ellos, los atacaron con violencia y los hombres salieron desnudos. Y dice que la noticia, amado, y el poder de Dios corrió tan tremenda sobre toda la ciudad de Éfeso que la gente tenía que temor de Dios y lo honraban. Le pregunto, ¿eso se conecta a lo que leímos en Éxodo? Las dos finalidades de la ley de Dios. Sí lo ve conectado. Y dice que la gente confesaron su pecado. La ley tiene que llevar a confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Y dice que la gente confesaron sus pecados y trajeron todo aquello, amado,
que no proviene de Dios, y trajeron libros de hechicerías, conjuros y muchas cosas, e hicieron una hoguera, quemaron todos. Los que llevan mucho más tiempo aquí en la iglesia, hace muchos años, yo diría que unos 12 tal vez, nosotros hicimos eso en una ocasión, que limpiáramos nuestras casas, que Dios nos dijera cosas que tuviéramos ahí y las quemamos aquí en el patio de la iglesia. Basado en este principio bíblico, hay cosas, amados, que tenemos que quitar, ¿verdad? Y tenemos que confesar las cosas que están dañando nuestra vida. Y dice ahí que el valor total de todo eso, amados, 50,000, imagínense, era harta lana, mucho dinero, lo que la gente había invertido en cosas que no le hacen bien para su vida, ni terrenal, ni la eterna. Y dice ahí que el mensaje del Señor se extendió por muchas partes y hubo un poderoso efecto. Dios cambia las naciones a través del mensaje de la ley de Dios. Y yo quiero que usted entienda esto. Cuando comparte el evangelio, comparta que Dios es bueno, sí, pero también hágale ver a la gente que ellos han fallado a Dios. Porque ¿cómo me arrepiento de algo que no reconozco? ¿Sí va conmigo? Por eso cuando lee a Pedro predicando, el pueblo pregunta, ¿y qué haremos para arrepentirnos? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro decía, arrepiéntanse y conviértanse. Pero si la gente hace como el joven rico, pues usted va a decir gracias y buenas tardes, que el Señor le bendiga y que Dios le ayude. Imagínate, si Jesús le predicó y no le aceptó, amados, que usted no se sienta mal. Sí va conmigo, Jesús le compartió y le quiso hacer ver en qué había fallado de la ley. Él dijo, todo lo guardado. A ver, gente así que le compartamos el evangelio y va a decir, yo estoy bien, yo soy bueno. Y usted va a decir, la Biblia dice que no hay nadie bueno, entonces ¿en qué categoría lo ponemos? Y quiero concluir con esto. Veamos, amados, que Dios siempre tiene un plan. Las leyes de Dios no son a la ligera. La finalidad de Dios no es sacarte dinero, como la gente piensa que es para la iglesia, ¿verdad que sí? Vamos a ponerle impuestos y esto y lo... No, amado, Dios no tiene eso. La ley de Dios tiene una finalidad. Y la ley de Dios fue dada al pueblo de Israel audiblemente para que el pueblo escuchara directamente de la voz de Dios lo que Él quería, que era que ellos tuvieran temor, ser probados y se apartaran de pecar. Y tenían esa ley que había sido dada, escrita a ellos para que los condujera a Cristo, cosa que ellos no pudieron discernir en el proceso. Y en nosotros, los gentiles, que no recibimos la ley escuchada y que no teníamos una ley escrita para nosotros, Dios puso en nosotros una ley de la conciencia, la ley moral, para que pudiéramos reconocer en qué andábamos mal. La pregunta de mucha gente, ¿qué va a pasar con, no sé, el pueblo que está en Sri Lanka, por allá al sur de la India, que dice que son caníbales, que murió un joven, que lo compartió aquí el hermano? Nadie ha podido predicarle la palabra. Dios puso en ellos la ley de la conciencia. ¿O no? Lo leímos, y el trato de Dios con ellos va a ser a través de la ley de la conciencia. Nadie ha podido llegar a ellos, nadie ha podido predicarle la palabra, pero hay una ley natural que Dios ha puesto en ellos. Y esa ley natural también nos tiene que llevar al arrepentimiento para que podamos reconocer que nosotros no lo podemos todo, amado. Que necesitamos a Cristo y Cristo nos va a dar la vida eterna. Quiero que se ponga de pie y que podamos orar en esta tarde. La finalidad de Dios siempre va a ser instruir. Vamos a orar en esta tarde y reflexiones sobre los puntos que hablamos al principio. La iglesia crece y crece ¿qué? La murmuración, los problemas, la victimización. No se asuste. Cuando usted sea 300, 500 gente, van a hablar. ¿No lo dice la Biblia? Sí. Pero usted tiene que, desde hoy, ver en qué se va a dedicar.
Si va a ser de esos que sirven, de esos que oran o de esos que están aferrados a la palabra, a la enseñanza y al estudio de la palabra. Nadie les puede señalar, pues usted nada más ora, pues sí, hermano, a eso Dios me llamó. ¿No lo necesitamos? Sí. Ya quisiera que todos fuéramos los de oración y que así estuviéramos en la oración matutina. Pero, amados, hoy decida en qué va a servir al Señor. Si usted va a servir a Dios en la ley de Dios, apréndase, mira, todo el Antiguo Testamento de memoria, de lo que usted quiere, y predique a Cristo día y noche. Y me dice, yo nada más me estoy dedicando a eso. Fantástico. Lo importante es que no nos quedemos, amados, sin hacer nada. Ni que empecemos algo a medias. Dios quiere que hoy lo que usted decida hacer, si usted dice, en la ley del Señor está mi delicia, dedíquese a eso. Si la ley de Dios es su delicia, está bien. Si su delicia es orar, ore. Si su delicia es servir, sirva a la mesa de otros. En la repartición, en las viudas, en los niños, en cuánta necesidad haya, sirva al Señor. ¿Está bien? Ponga su mano ahí en su corazón y vamos a orar para que Dios nos ayude, amado, no solamente a recibir su palabra, sino también a compartirla con otros. Papá, gracias porque tu ley es perfecta, dice el salmista, y convierte al alma, Señor. Hoy creemos que esta ley perfecta de Dios, que nos ha hecho volver de las tinieblas a la luz, Señor, hoy nos guiará, Señor, hasta que lleguemos al destino que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. De toda esta grey, de todos los que hoy han llegado aquí, Señor, escoge, Señor, los que te servirán en el servicio, escoge los que te servirán mediante la oración, escoge los que te servirán, Señor, solamente dedicados a tu palabra. Queremos ser, Padre, perfectos como tú eres perfecto, Señor, y dedicados, así como tú fuiste dedicado mientras anduviste en la tierra, Señor. Queremos, Señor amado, que nos sigas enseñando, que nos sigas dando tu dirección y tu cuidado, y que tu voluntad plena, buena y perfecta esté sobre tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.